A veces uno cree que posponer es una travesura inofensiva, mover la llamada para mañana, dejar el correo sin responder, prometer que el lunes sí comienzo. Parece un ajuste pequeño en la agenda, un retraso que no cambia nada. Yo también lo veía así. No pasa nada si lo hago después. Con el tiempo entendí que sí pasa. Pasa adentro. Cada después que yo me concedía no solo afectaba la tarea pendiente, iba tallando muy despacio la forma en que me veía a mí mismo. Me di cuenta de que aplazar no es solo un problema de productividad, es un asunto de identidad, porque detrás de ese gesto mínimo, postergar, se esconde una declaración silenciosa. Lo que dije no pesa tanto, mi palabra puede esperar. Y cuando esa declaración se repite, no queda flotando en el aire, se instala, se convierte en una historia íntima, casi imperceptible, que empieza a definirme. No es el informe sin entregar, ni el libro sin abrir. Es el relato que me cuento cuando me miro al espejo. Soy alguien que deja para después. Lo noté en cosas sencillas. Decía que me levantaría más temprano y no lo hacía. Aseguraba que llamaría a esa persona importante para mí y lo dejaba para la tarde y luego para la semana siguiente. Prometía que cerraría un capítulo abierto y seguía navegando en la excusa de no tengo tiempo. Por fuera, todo parecía igual. Por dentro, algo se iba resquebrajando. Cada aplazamiento, por pequeño que fuera, era como una grieta microscópica en la confianza conmigo mismo. Con los días, empecé a leer esas grietas como señales. Me pregunté qué ocurría realmente cuando yo incumplía algo que me había prometido. No había regaños, no había sanciones, no había nadie señalándome con el dedo. Solo quedaba una sensación tenue, un bajón casi imperceptible. Pero esa sensación se acumula y cuando se acumula, crea peso. Un peso que no se ve en la agenda, pero se siente en el ánimo, en la claridad, en la voz con la que uno se habla. Comprendí entonces que cada compromiso cumplido o incumplido es un depósito o un retiro en una cuenta muy particular, la cuenta de la propia confianza. Cuando cumplo, deposito. Cuando no cumplo, retiro. Y aunque un retiro aislado no quiebra a nadie, una sucesión de retiros deja la cuenta en números rojos. Así me pasó. No era un gran fracaso el que me agotaba, era la suma de pequeñas renuncias a mi palabra. La identidad, al final, se construye con esos ladrillos minúsculos. También vi que posponer tiene un efecto curioso. Se disfraza de calma, pero en realidad inquieta. Uno cree que gana paz al empujar el asunto hacia adelante. Sin embargo, lo que gana es ruido de fondo. Ese ruido acompaña todo. Estás en una reunión y recuerdas que no hiciste lo que prometiste. Te vas a dormir y aparece el pendiente que corriste. No estorba lo suficiente como para detener el día, pero sí lo bastante como para restarle brillo. Y ese brillo, cuando se va, no se lleva tareas, se lleva presencia. Por eso digo que no es un problema menor. Posponer no es un simple luego, es una arquitectura interna. Cada luego coloca una pieza en esa construcción invisible. Y un día, sin estruendo, descubres que vives dentro de una casa levantada con pequeñas concesiones. No hace falta un huracán para que algo se sienta frágil. Bastan años de viento suave pegando en la misma ventana. Así opera la postergación, sin escándalo, pero con constancia. Yo aprendí a mirar ese gesto con más respeto. No para culparme, sino para entender su dimensión. Porque detrás del no hoy hay algo más profundo, el tipo de persona en la que me estoy convirtiendo. Y cuando lo vi así, cambió la conversación interna. Ya no era me falta disciplina, era ¿qué identidad estoy alimentando con este acto? Ese giro, solo ese, me hizo ver que cada decisión cotidiana, pequeña, casi invisible, esculpe quién soy. Y ahí, en ese lugar, entendí que posponer nunca fue un detalle. Era y es una manera silenciosa de decirme quién soy. Cada vez que digo que voy a hacer algo y no lo hago, me estoy enseñando a mí mismo que mi palabra no vale. Y con el tiempo, eso no solo afecta los resultados, afecta la manera en que me veo. Porque no lograr la meta es doloroso, sí, pero lo peor es la huella que queda en la mente, la idea de que yo no cumplo, de que yo no puedo. Leí una vez: el incumplimiento de las promesas es una de las principales razones por las que muchas personas dejan de sentir aprecio por sí mismas. No lo tomé como una cita bonita,
Lo sentí como un diagnóstico, porque no se trata solo de fallarle a una agenda o de mover una tarea para después. Se trata de lo que ocurre adentro cada vez que digo lo haré y al final no lo hago. Es como si una parte de mí escuchara atentamente y luego tomara nota. Dijo que sí, no cumplió. Esa anotación silenciosa no se borra con excusas, se queda. Me di cuenta de que el daño no está únicamente en la meta que no se alcanzó. Lo que de verdad duele es la grieta que deja en el valor personal. Cuando no termino lo que prometí, mi palabra pierde peso para mí. No es que me castigue, es que me creo menos. Es un cambio sutil. La próxima vez que me prometo algo, ya no suena a compromiso, suena a posibilidad débil. Y esa diferencia no se ve desde afuera, pero por dentro lo cambia todo. Lo pude reconocer en escenas cotidianas, la lista de pendientes con casillas sin marcar, el libro que juré terminar y quedó en la mitad, la llamada que dije que haría hoy sí y se quedó para otro día. Nadie vino a exigirme cuentas, nadie me señaló, por eso parecía inofensivo. Sin embargo, al final del día quedaba un sabor que no era cansancio ni prisa, era la sensación de no haber estado a la altura de mi propia palabra, y esa sensación repetida va limando la autoestima con una lija muy fina. La frase me dolió porque no hablaba de perfeccionismo ni de logros grandiosos, hablaba de respeto, respeto por la promesa que me hago, por el vínculo íntimo que se crea cuando digo sí. Cuando no cumplo, no solo se cae una acción, se afloja un cimiento, y un cimiento flojo no hace ruido, pero todo se sostiene distinto encima. Por eso entendí que lo grave no es la lista sin tachar, sino la mirada con la que empiezo a mirarme, menos confiable, menos capaz, menos digno de mi propia confianza. Desde entonces, esa frase quedó como un espejo que no juzga, pero que muestra. Cada vez que estoy a punto de dejar algo para después, la recuerdo y vuelvo a esa idea central. El verdadero costo de incumplir no está en el calendario, está en el aprecio propio. Y ese es un precio demasiado alto para pagarlo sin darnos cuenta. En psicología lo llaman profecía autocumplida, pero antes de saber el término ya lo había vivido. Siempre terminamos actuando de acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si me digo yo no cumplo, empiezo a escoger vidas en las que no hace falta cumplir. Si me repito, yo no soy constante, diseño agendas que no exigen constancia. La creencia no se queda en la cabeza. Baja a las manos, al calendario, al tono con el que respondo un mensaje, al modo en que entro a una reunión. Lo noté en detalles que parecían insignificantes. Cuando empezaba un proyecto, ya me hablaba como quien está a punto de abandonarlo. Lo intento a ver hasta dónde llego. Aceptaba compromisos con un pie afuera, como si necesitara una salida de emergencia por si fallaba. En las conversaciones me presentaba con frases que me reducían. Yo no soy de los disciplinados. A mí me cuesta terminar. Y claro, la vida respondía a ese guión. Me ofrecían menos retos, me exigían menos. Y yo confirmaba mi historia. ¿Ves? Tenía razón. La profecía funciona así. La creencia guía mis decisiones. Mis decisiones producen resultados y los resultados alimentan la creencia. Si mi mente empieza a creer que soy alguien que no cumple, mi agenda se acomoda a esa versión. Llego 5 minutos tarde porque no es tan grave. Envío el documento medio hecho porque igual sirve. Pospongo la llamada porque todavía hay tiempo. Nada explota, nadie grita, pero se instala un clima. Y en ese clima, cumplir parece siempre para mañana. También afecta cómo me miro cuando algo sale bien. Si cargo la etiqueta de no cumplo, incluso los logros los leo con sospecha. Tuve suerte, esta vez me ayudaron. No capitalizo la victoria como evidencia de una nueva versión de mí, la interpreto como excepción. La creencia, silenciosa, acomoda el relato para que todo encaje con ella. Y si algo no encaja, lo minimiza. Hay otro efecto sutil. Lo que tolero de mí termina marcando lo que tolero de los demás. Cuando me acostumbro a no respetar mis propios plazos, me vuelvo más permisivo con las promesas flojas del entorno y eso retroalimenta el guión. Me rodeo de contextos donde no pasa nada si no cumplimos.
La identidad se hace cultura y la cultura sostiene la identidad. El círculo queda cerrado sin necesidad de grandes decisiones, basta con pequeñas concesiones repetidas. Este fenómeno es silencioso porque no necesita un gran fracaso para instalarse. Vive en las microelecciones, en la primera alarma que apago, en el después lo reviso, en el total nadie se va a enterar. No hace ruido pero mueve los cimientos. Un día despierto y me veo protagonizando una historia que nunca quise vivir, menos confiado, menos presente, menos dueño de mi palabra. No llegué ahí por un golpe de suerte o de mala suerte. Llegué por la coherencia invisible entre lo que creí de mí y lo que hice cada día. Comprenderlo me dolió, pero también me dio claridad. Si la identidad escribe el guión y el guión ordena la vida, entonces cada pensamiento que acepto sobre mí tiene consecuencias prácticas. No es solo una idea, es una llave. Abre o cierra posibilidades antes de que yo me dé cuenta. De ahí la importancia de vigilar la narrativa interna, porque, aunque parezca abstracta, es la herramienta más concreta que tengo para no convertirme en silencio en el personaje de una película que no quiero protagonizar. Cada decisión entrena al cerebro. No lo noté de inmediato porque las decisiones cotidianas parecen inofensivas. Posponer 5 minutos la alarma, dejar un mensaje para más tarde, cerrar el archivo cuando le falta apenas un párrafo. Nada de eso se siente dramático, pero el cerebro no trabaja con dramas, trabaja con repeticiones. Cada vez que hago algo o dejo de hacerlo, refuerzo un patrón y ese patrón con el tiempo se vuelve mi manera automática de responder. Lo empecé a ver en lo pequeño. Decía, hoy sí salgo a caminar y al llegar la hora me negociaba un día más. No pasaba nada, salvo que mi mente aprendía. Aprendía que frente a la incomodidad yo elegía retroceder. Al día siguiente la conversación era más corta. Ya sabía cómo convencerme. La tercera vez ni siquiera había conversación. El cuerpo se iba solo al sillón, como si dentro de mí se hubiera grabado la ruta evitar esfuerzo, alivio inmediato. Y el cerebro eficiente me la ofrecía sin que yo la pidiera. Cuando opto por no hacer lo que dije, no solo pierdo una acción concreta, practico la renuncia. Entreno la mente para aceptar una pequeña derrota como algo natural, como si fuera parte del paisaje. Y lo más delicado es que ese entrenamiento funciona. Igual que un músculo que se fortalece a fuerza de uso, la inacción también fortalece su propia memoria. La próxima vez que enfrento una promesa, mi sistema ya tiene guardada la salida fácil, la que no exige, la que calma rápido. Yo creo que estoy decidiendo. En realidad estoy activando un hábito. Me di cuenta de que el cerebro se vuelve excelente en lo que uno repite. Si repito terminar, se vuelve hábil cerrando ciclos. Si repito empezar y abandonar, se vuelve veloz encontrando excusas. No hay moral en esto, solo aprendizaje. Después de varios, hoy no, noté que mi disposición a comenzar cualquier cosa bajaba. No era falta de talento ni de tiempo. Era mi propia mente ofreciéndome como un atajo la ruta de siempre. La derrota, practicada en dosis pequeñas, se había vuelto cómoda. También observé otro efecto. Cada no acción reduce el umbral de lo que tolero. Lo que antes me incomodaba, ahora ya no me molestaba tanto. Llegar tarde unos minutos, dejar para mañana una conversación importante, enviar algo medio bien, y el cerebro, agradecido por el menor gasto de energía, me premiaba con un respiro momentáneo. Ese respiro tiene un costo oculto. Alivia hoy, pero debilita mañana. Y como el alivio es inmediato y el costo es diferido, la trampa es perfecta. Lo más grave es esto. Así como puedo entrenar el cerebro para ganar, también puedo entrenarlo para perder. Ganar, en mi caso, no es triunfar sobre otros, es cumplir con lo que me prometí. Cuando lo hago, dejo una huella. El sistema registra, dijo, hizo. Esa marca facilita la siguiente vez. Pero cuando no lo hago, dejo la huella contraria. Dijo, no hizo. Y esa marca también facilita la siguiente vez, en dirección opuesta. No es un juicio, es cableado. Neuralmente, el camino más transitado se convierte en el camino preferido. Hubo días en los que sentí físicamente esa diferencia. Cuando cerraba algo pendiente, el cuerpo quedaba más liviano, como si el aire circulara mejor. No era la tarea en sí, era la señal interna. Puedes confiar en tu decisión. En cambio, cuando lo dejaba a medias, el resto del día cargaba un ruido sordo.
Podía cumplir con otras cosas, pero el ruido seguía. Era la mente recordando la ruta que acababa de practicar, la de no accionar. Entender esto me cambió la forma de mirar mis gestos mínimos. Ya no los vi como caprichos aislados, los vi como repeticiones que estaban educando a mi cerebro, y el cerebro aprende muy bien lo que se repite, para bien o para mal. Si repito parar a mitad de camino, la mitad se vuelve mi frontera natural. Si repito avanzar, aunque sea un poco, avanzar se vuelve mi respuesta por defecto. El resultado visible tarda, el entrenamiento interno es inmediato. Por eso hoy miro con más atención esas escenas aparentemente insignificantes, el después que me ofrezco, el no es para tanto, con el que me calmo, el mañana sí que suelto sin pensar. No porque quiera castigarme, sino porque sé que están modelando mi ruta neuronal. Y esa ruta, silenciosa, es la que me lleva, sin preguntar, cada vez que aparece la incomodidad. Ahí entendí la esencia de esta sección. Cada decisión, por mínima que sea, está entrenando a mi cerebro para un tipo de vida. O practico la acción y facilito la próxima victoria, o practico la postergación y facilito la próxima rendición. En ambos casos, el aprendizaje ocurre. La pregunta es cuál de los dos quiero dejar instalando sin darme cuenta como mi camino automático. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones van modelando una versión de mí que no elegí conscientemente. No llega de golpe ni con estruendo, se instala a fuerza de gestos diminutos hasta que un día descubro que camino con cautela, que mis apuestas son cada vez más pequeñas y que mi voz interior se volvió experta en justificar retrasos. Esa no es la identidad que soñaba, es una identidad que se protege más de lo que avanza, que confunde prudencia con parálisis y que elige rutas donde el riesgo y también el crecimiento es mínimo. Lo noto primero en el trabajo. Mi agenda deja de ser un instrumento para crear y se convierte en un calendario reactivo. Respondo correos, apago incendios, cumplo con lo urgente, pero casi nunca toco lo importante. Escojo tareas que exigen poco de mí, evito proyectos visibles, pido menos responsabilidades para no cargarme y con eso también renuncio a la posibilidad de sorprenderme. La iniciativa se apaga sin declaración oficial. Simplemente dejo de proponer. Y cuando aparece una oportunidad grande, no la miro de frente. La recorto hasta que quepa en mi comodidad. También lo veo en las relaciones. Empiezo a decir sí cuando quiero decir no. Aplazo conversaciones necesarias, prometo encuentros que luego pospongo. No es desinterés, es una inercia que me hace escoger lo fácil del momento por encima de lo valioso del vínculo. Con el tiempo, esa dinámica desgasta la confianza de los otros y también la mía. Me convierto en alguien que se ofrece en diminuto, presente a medias, afecto a medias, compromiso a medias. Frente al espejo, el efecto es más sutil pero más profundo. La mirada cambia de tono. Minimizo mis avances. No fue para tanto. Y agrando mis fallas, esto demuestra que no puedo con más. El cuerpo lo refleja. Hombros un poco más caídos, respiración corta, una postura que anticipa retirada. El lenguaje se llena de condicionales. Ojalá, a ver si, cuando se pueda. No son solo palabras, son límites implantados que terminan trazando la frontera de lo que me permito intentar. Esa identidad, tejida por la acumulación de no acciones, se vuelve un filtro que empaña todo. Afecta cómo priorizo, cómo pido ayuda, cómo reacciono ante lo inesperado. Me hace elegir entornos que no me exigen y personas que confirman mi versión reducida. Y cuando algo me ilusiona, aparece una especie de freno de mano invisible que me hace pensarlo mejor hasta que el impulso se enfría. El resultado no es un fracaso ruidoso, es una vida en volumen bajo. Lo más delicado es que esa forma de estar en el mundo no solo toca una meta concreta, permea todas, cambia mi manera de trabajar, más defensiva que creativa, mi manera de vincularme más complaciente que auténtica y la forma en que me interpreto más sospecha que confianza. No es un asunto operativo, es identitario y la identidad cuando se estrecha le recorta centímetros a cada decisión, a cada conversación y a cada sueño. Reconocerlo duele, pero aclara.
porque permite ver que no se trataba de una racha ni de mala suerte, era la acumulación de microelecciones que fueron tallando un perfil interno ajeno a lo que yo deseaba. Nombrarlo así me ayuda a entender el alcance. No estoy corrigiendo un calendario, estoy revisando quién estoy siendo y solo desde esa lucidez puedo decidir hacia adelante qué rasgos quiero seguir alimentando con mis actos de todos los días. Lo más peligroso de postergar no es el pendiente en sí, es el mecanismo que se activa. Hoy no hago algo y parece que no pasa nada. Mañana vuelvo a pensarlo y ya siento más resistencia. El simple hecho de haberlo aplazado una vez le sube el precio de entrada. Pasado mañana lo miro de lejos y me convenzo de que ya no es buen momento. Sin darme cuenta, lo que empezó como una decisión aislada se convierte en un patrón y el patrón en un camino por el que mi mente empieza a transitar en automático. Ese círculo tiene etapas muy claras. Primero aparece la evitación suave. Más tarde. Luego llegan las justificaciones elegantes. Necesito estar al 100, cuando tenga más tiempo, cuando se acomode tal cosa. Después, el peso emocional, culpa por no haberlo hecho y ansiedad por tenerlo pendiente. Y como la culpa y la ansiedad incomodan, evito aún más para no sentirlas, evito para no sentir y al evitar agrando justamente aquello que quería esquivar. Es una trampa perfecta. En ese giro silencioso la tarea no cambia, pero yo sí. Cada día que pasa me vuelvo alguien que la ve más grande. La mente para protegerse empieza a agrandar los obstáculos y a achicar mis posibilidades. Lo noto en detalles, abro el archivo y lo cierro. Marco el número y cuelgo. Escribo 2 líneas y borro. No es falta de capacidad, es un sistema entrenado para no avanzar que se activa antes de que yo alcance a decidir conscientemente. La no acción repetida se vuelve hábito y el hábito reorganiza mi entorno. Empiezo a diseñar días con menos exigencias, a elegir rutas donde nada me confronte, a acomodar la agenda para no toparme con aquello que me recuerda lo que no hice. Ese reordenamiento no suena a renuncia, suena a prudencia, pero en el fondo es un pacto con la quietud, que nada me empuje, que nada me pida más, que nada me acerque a lo que me incomoda. Hay un costo práctico que casi nadie menciona. Las oportunidades tienen ventanas. Cuando el círculo de la no acción se instala, esas ventanas se cierran sin ruido. Una invitación que no respondí, una decisión que no tomé, un tiempo que se venció. No fue un no explícito, fue un no por omisión. Y la vida, que también necesita señales, interpreta el silencio como respuesta. Lo más duro de este ciclo es que fabrica su propia evidencia. Como no actúo, no obtengo resultados. Como no obtengo resultados, confirmo que era difícil, no estaba listo, tenía razón en postergar. El círculo se autoalimenta. Cada vuelta añade una capa más de resistencia y cada capa hace que la siguiente vuelta sea aún más fácil de justificar. Así, lo que empezó como una pausa se convierte en destino, un modo de vivir donde lo pendiente siempre es para luego y lo importante siempre llega tarde. Verlo con claridad cambia la forma de nombrarlo. Ya no digo no tuve tiempo, reconozco entré en el circuito de la no acción, porque eso es, un circuito que se enciende con una elección mínima y si no lo interrumpo, dibuja la ruta completa de mi día. Y cuando un circuito dirige demasiados días, termina dirigiendo una vida. Ahí está el peligro real, que la costumbre de no actuar deje de ser una excepción y se convierta, sin anuncios, en el camino por defecto. La autoestima no nace de los aplausos ni de los me gusta, nace de un lugar mucho más íntimo, la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Es un acuerdo silencioso conmigo mismo. Cuando me prometo algo y lo cumplo, no solo tacho un pendiente, me envío una señal clara, puedo confiar en mí. Esa señal no hace ruido, pero construye cimiento. Y al revés, cuando me prometo algo y no lo hago, no solo pierdo una acción, pierdo un poco de mí. La autoestima se resiente, no por la tarea en sí, sino por la ruptura del pacto interno. Empecé a notarlo en las victorias pequeñas, las que nadie ve. Terminar el capítulo que dije que leería antes de dormir, apagar el teléfono a la hora que me prometí, llegar a tiempo cuando me comprometí a estar a tiempo. Nadie me felicita por eso, pero hay una calma particular que queda después, una especie de orden por dentro. Esa calma es el lenguaje de la autoestima sana. No necesita testigos,
se basta con la coherencia. La falta de coherencia, en cambio, deja un eco. No es culpa estridente, es un murmullo constante que desgasta. Uno puede justificarlo con agenda, con cansancio, con urgencias, pero la parte de mí que registra los hechos no negocia, o cumplí o no cumplí. Y esa contabilidad es la que define cómo me miro al espejo. Cuando la suma de mis actos sostiene mi palabra, me respeto. Cuando la desmiente, me desdibujo. Comprendí también que la autoestima se alimenta de límites claros. Decir sí a todo para agradar se siente amable, pero a la larga me deja en deuda conmigo. Aprender a decir no cuando mi no es honesto, lejos de restar, refuerza el respeto propio. Demuestra que mi palabra no se alquila y que mi tiempo tiene dueño. La fidelidad a mi propia palabra incluye los compromisos que asumo y los que decido no asumir. Hay días en que esa fidelidad pesa, porque cumplir cuesta. Justo ahí es donde la estima propia crece, en el momento en que elijo sostener lo que prometí, aunque sea incómodo, no por perfeccionismo, sino por dignidad. Porque cada vez que honro mi palabra, me recuerdo que soy alguien capaz de sostenerse. Y esa memoria es la base de una confianza que no depende del clima, ni de la opinión ajena, ni del resultado inmediato. La verdadera raíz del amor propio está en ese acto sencillo y exigente, tratar mi palabra como un contrato serio conmigo. No hace falta dramatizarlo ni convertir la vida en un régimen. Basta con entender que en lo cotidiano la autoestima se escribe con hechos. Cuando los hechos confirman mis promesas, crezco por dentro. Cuando los hechos las contradicen, me encojo. Así de simple, así de profundo. Y esa simpleza, bien cuidada, cambia la manera en que camino, en que miro, en que decido. Porque la autoestima no es un discurso, es el efecto directo de la fidelidad a lo que digo que haré. Así como puedo entrenar mi mente para rendirse, también puedo educarla para avanzar. Lo descubrí el día en que empecé a mirar mis actos cumplidos como evidencia, no como anécdotas. Cada pequeño lo hice se volvió un registro que mi propio cerebro archiva, una prueba tangible de que soy capaz, de que mi palabra cuenta. Y ese archivo, cuando crece, cambia el tono de mi voz interior. Ya no me hablo desde la duda, me hablo desde los hechos. Lo noté en cosas mínimas, casi invisibles para cualquiera. Enviar ese mensaje pendiente, terminar el párrafo que llevaba días postergando, cerrar una tarea a la hora prometida. Nada épico, pero el cuerpo lo siente. Hay una calma distinta cuando cierro un ciclo, como si la respiración se acomodara y la mente quedara más despejada. Esa sensación no es solo satisfacción, es aprendizaje. El sistema registra. Cuando dices que harás algo y lo haces, te sientes mejor. Y la próxima vez, ese recuerdo tira a favor. Con el tiempo, esas microvictorias empiezan a crear inercia. El umbral para comenzar baja. Donde antes había un muro de resistencia, ahora hay una puerta entreabierta. Sucede algo curioso. La primera acción deja de ser una pelea y se vuelve un gesto natural. El cerebro, que es eficiente, comienza a ofrecerme como ruta por defecto la que ya probó que funciona. Empezar y terminar. Esa es la ventaja de entrenarse para ganar. La fricción se reduce y la constancia deja de ser una batalla diaria para convertirse en una costumbre. También cambia la manera en que interpreto los tropiezos. Cuando tengo un historial de cumplidos, un día difícil no se vuelve sentencia, se vuelve excepción. Mi memoria no corre a buscar razones para rendirse, corre a buscar pruebas de que sé retomar y las tengo. Están en esos actos pequeños que, sumados, construyeron un piso sólido. Ese piso no evita las caídas, pero hace más rápido el levantarse. Hay otro efecto silencioso. La confianza basada en evidencias es transportable. Lo que cumplo en un área se refleja en la seguridad con la que me acerco a la siguiente. Si cierro bien mis mañanas, llego más fuerte a la tarde. Si honro una promesa sencilla, encaro con más firmeza una conversación grande. No porque me crea más, sino porque tengo con qué respaldar lo que pienso de mí. Ya no es autoestima inflada, es autoestima sustentada. Aprendí además a apreciar la higiene del cierre, no dejar cabos sueltos cuando dije que los ataría. Ese hábito le baja el ruido de fondo a mis días. Duermo distinto cuando la lista no es una colección
de pospuestos, sino un rastro de compromisos honrados. Y al despertar, esa quietud hace que la primera decisión del día sea menos pesada. Así opera el entrenamiento. No solo mejora el momento del cumplimiento, mejora el clima de todo el día. Con cada acto cumplido, la identidad empieza a moverse, sin discursos, sin grandes proclamaciones. Se desplaza desde el ojalá pueda hacia el sé que puedo porque ya pude. Es un corrimiento interno que no necesita aplausos, solo consistencia. Y esa consistencia no es rígida, es amable y firme a la vez. Entiende que hay días mejores que otros, pero no negocia el sentido de lo que prometí. Al final, entrenarse para ganar no tiene que ver con victorias ruidosas, sino con victorias repetidas. Con sumar pruebas pequeñas hasta que mi mente ya no tenga que imaginar quién soy, porque puede recordarlo. Y en ese recuerdo se instala una identidad distinta, la de alguien que confía en sí mismo, que avanza, que cumple. Esa identidad no grita, sostiene, y cuando sostiene todo lo demás, los proyectos, las conversaciones, las metas, encuentra un lugar más estable donde crecer. Hay decisiones que llevan años en nuestra mente, cosas que siempre quisimos hacer y seguimos aplazando. Ese proyecto, ese viaje, esa conversación pendiente. ¿Te has preguntado cuánto tiempo llevas postergando eso? Cada día que lo pospones refuerzas una identidad, la identidad de alguien que no lo hace, de alguien que lo deja para después. Cuando aplazas, sin darte cuenta, estás entrenando a tu cerebro para creer que no eres capaz, que eso que sueñas es demasiado grande, que da demasiado miedo, y tu mente empieza a grabar esa idea como una verdad. Yo no puedo, yo no lo haré. No es solo la acción la que se pierde, es la identidad la que se daña. Lo más grave no es lo que no hiciste ayer, lo más grave es la cadena que estás construyendo para mañana, porque la identidad de miedo y de no acción te persigue al futuro. Y cuando quieras hacer algo nuevo, esa voz volverá a recordarte. Ya viste que nunca lo haces, no lo intentes. Esa es la prisión más dura, la que uno mismo se fabrica. La buena noticia es que se puede empezar de nuevo, que así como entrenaste a tu cerebro para la no acción, también puedes entrenarlo para la acción. ¿Cómo? Con cosas pequeñas, con una promesa sencilla que cumples, aunque sea con miedo. Dices, voy a hacer esto, y lo haces. No importa el tamaño, importa la coherencia, y poco a poco vas creando otra identidad. Cada vez que cumples lo que dijiste, tu cerebro lo registra. Lo dije y lo hice, y aunque el resultado sea pequeño, positivo o negativo, la identidad cambia. Ya no eres alguien que posterga, ahora eres alguien que cumple. Así se entrena la mente para ganar. No con discursos grandes, no, sino con actos pequeños repetidos una y otra vez. Y con el tiempo, esa nueva identidad empieza a sostener toda tu vida.